Señoras y señores, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado La gestión del riesgo y la microempresa, la gestión del riesgo en la micro y pequeña empresa, su impacto financiero y fiscal. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Agradecemos a Mauro Briones Castor, socio de la firma BG Estrategia Corporativa. Nos acompaña también Ariel Gutiérrez Ortiz, profesor e investigador de la Facultad de Comercio Exterior de la Universidad de Colima. Agradecemos también la presencia de Rigoberto Roberto Reyes Altamirano, profesor e investigador del CUSEA. Y Gracias, como buenos días. moderadores de este evento nos acompañan Norma Angélica Torres Galindo y José Manuel Peña Maeda, ambos profesores del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de Livestream. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a Norma Angélica Torres Galindo. Muy buenos días a todos. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña y damos la bienvenida a los expositores de este webinar. Al maestro Mauro Briones Castor, muchas gracias maestro, al doctor Ariel Gutiérrez Ortiz y al doctor Rigoberto Reyes Altamirano. Me acompaña como moderador al maestro José Manuel Peña Maeda. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctora Norma. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este evento en línea. El objetivo de este webinar es dar a conocer a la comunidad universitaria, alumnos, académicos, empresarios y público en general, la gestión del riesgo, asimismo, el impacto financiero y fiscal en la micro y pequeña empresa. En el orden de participación tendremos el primer tema, la gestión de riesgo en la micro y pequeña empresa. Estará a cargo del maestro Mauro Briones Castor. Él es contador público titulado, egresado de la Universidad de Guadalajara, ha cursado diferentes diplomados en impuestos, derecho laboral, comercio exterior. Cursa el programa de alta dirección AD2 en el IPADE Business School de la Universidad Panamericana. Colaboró en el área de auditoría por 4 años y en el área fiscal durante 6 años en la firma de contadores públicos Pricewaterhouse. Actualmente es socio de la firma de contadores públicos BG Estrategia Corporativa, la cual se dedica principalmente a la asesoría en materia fiscal, financiera y contable. Participa como consejero y comisario en diversas empresas de diferentes ramos y es miembro de comités de auditoría y fiscal. El segundo tema, el impacto financiero en la micro y pequeña empresa, lo dictará el doctor Ariel Gutiérrez Ortiz. Él es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Comercio Exterior en la Universidad de Colima. Es candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Cuenta con doctorado en Ciencias Administrativas y Negocios Internacionales y se desempeñó como gerente en proyectos de Biosa Procal. Es autor de diversos libros y artículos relacionados a logística y cadena de suministros en el sector marítimo y agronegocios. Finalmente, tendremos la participación del doctor Rigoberto Reyes Altamirano con el tema Impacto Fiscal en la micro y pequeña empresa. Él es profesor e investigador de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, licenciado en Derecho, cuenta con maestría en Impuestos y doctorado en Derecho. Socio director del área de Defensa Fiscal y aduanera de Jurídica y Defensa. Ha publicado diversas obras de
difusión científica en el ámbito jurídico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, desde el año 2013, reconocido por su labor de investigación en los premios Efraín Ursúa Macías, General Manuel M. Diegues y por el Centro Interamericano de Administradores Tributarios de la Organización de los Estados Americanos. Una vez concluida la presentación de los 3 temas, se dedicarán 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Damos inicio entonces con el primer expositor, el maestro Mauro Briones Castor. Adelante, maestro. Muchas gracias, Norma. Buenos días a todos y gracias por su participación en este webinar, la gestión del riesgo en la micro y pequeña empresa, su impacto financiero y fiscal. Es un honor compartir la plática con el maestro Ariel y con el maestro Rigoberto. Damos gracias a la Universidad de Guadalajara por invitarnos. Enseguida hacemos algunos comentarios respecto de la gestión del riesgo en las empresas que está o debería estar haciendo la auditoría interna ante la pandemia del COVID-19. Sobre todo en cómo el Departamento de Auditoría Interna se tiene que adaptar para apoyar a las empresas a enfrentar los riesgos de la pandemia, asegurando que las actividades que se planean realizar se hagan apegado a los estándares del negocio, minimizando los riesgos inherentes. En la primera lámina que tenemos, que habla de cómo las empresas se están preparando para enfrentar este reto, no sé si nos apoyan con la presentación. En la reacción que se tuvo ante esta situación, tal vez nos podemos encontrar con empresas o negocios que están entrando a los temas del uso de tecnologías o que en sus procesos ya los tienen implementados, o aquellas que realmente no estaban inmersos en ellas. Y en este tema podría pensarse que las que prácticamente estaban inmersas en el negocio tecnológico podrían enfrentar esta situación de manera práctica y ágil. Sin embargo, aunque esta podría ser una ventaja, nos encontramos que si bien el factor tecnológico puede ser una solución para este tipo de problemas, pues la verdad es que no lo es todo, ya que dependiendo del sector de negocios, las afectaciones se sufrieron con el uso o sin el uso de tecnologías. Lo que sí es importante en nuestra opinión es que tenemos que trabajar ante esta nueva realidad vía remota. El uso de la tecnología tendrá que ser tomada en serio en los programas de auditoría para llevar a cabo el trabajo de campo vía remota, y no solamente asegurando una eficiencia en el servicio del Internet, sino en la seguridad de estas herramientas, es decir, adecuar nuestra revisión de manera ágil, orientado obviamente a los controles, y que esta forma de revisión ágil nos ayude a que la empresa en su transformación de la manera de hacer nuevos negocios sea llevada a cabo de una manera controlada. Adecuar la estructura para asegurar que los controles sean suficientes en estos negocios que en una parte podrán ser manejados a distancia o vía remota. Y el documentar estos procedimientos ya no será de manera física, sino virtual. Entonces tenemos que adecuar los controles físicos a controles cada vez más digitales. Todo esto derivado de que la mayoría de los sectores se han visto obligados en la transformación de su negocio físico a un negocio en una parte muy importante digital, o en ocasiones hasta virtual, y en el cual no podemos estar ajenos a que la transformación digital está muy cercana. Aquí es importante tratar de llevar el negocio a que su información se encuentre disponible de manera digital en cualquier medio de almacenamiento para eficientar el proceso de revisión a distancia. En cuanto a las personas que integran los departamentos de auditoría interna, es importante que si no están inmersos en la cultura de la información digital, debemos de buscar una capacitación ágil para lograr que estos equipos estén preparados para llevar a cabo un trabajo a distancia, y sobre todo que estén también inmersos culturalmente en los procesos que, si bien al principio no serán al 100% digitales,
Esto tendrá que sufrir una transformación poco a poco para llegar a esos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué necesitamos para trabajar a la distancia? Pues obviamente necesitamos herramientas tecnológicas y buscar que nuestros negocios encuentren una digitalización de sus documentos. Cambiar la metodología de la auditoría a un enfoque más eficiente. Es lo que debemos de entender, ya abandonar el tema de la auditoría tradicional. Orientarnos a un enfoque más eficiente y rápido en el proceso de auditoría, que con el uso de estas herramientas tecnológicas nos ayuden a ser más proactivos en los procesos de mejora de las empresas, ya sea en el aseguramiento de los nuevos procesos o en el descubrimiento de eficiencias que nos ayuden a mejorar costos o a incrementar utilidades, obteniendo siempre una cobertura de riesgos adecuada. El uso de la tecnología, ya sea mediante la digitalización del negocio o en la medida que sea posible el uso de inteligencia artificial, apoyarán a que parte del tiempo del equipo de auditoría pueda ser destinado a actuar a lo que verdaderamente debiera ser un departamento de auditoría interna. Es decir, a ser unos verdaderos consultores de negocios que aporten mejoras en los procesos. El uso de herramientas puede incluir el uso de videos de vigilancia para evaluar que los controles físicos clave se sigan utilizando sin tener que estar físicamente en el lugar. La siguiente, por favor. El plan de auditoría. Normalmente iniciamos los años con un plan de auditoría perfectamente definido y autorizado por la dirección o el consejo o el departamento de auditoría interna que forma parte del consejo. Sin embargo, ante este evento de crisis, el plan de auditoría tiene que ubicarse ya no en una forma estática, sino que requiere que sea revisado continuamente. Es decir, no podemos arrancar con un plan anual, tenemos que irlo modificando de acuerdo a las circunstancias que se van presentando en los negocios, de acuerdo a los efectos económicos micro o macro. Este plan requiere que sea revisado continuamente y planificar la actuación en relación a la relevancia o a la importancia del momento, con un enfoque ágil en su respuesta a los cambios en las empresas, priorizando en estos momentos los efectos a corto plazo de acuerdo a la situación cambiante del negocio. La planificación debe ser modificada o cambiada para atender cualquier nuevo riesgo debido a la adecuación de los modelos del negocio. Actualmente los negocios están sufriendo cambios constantes y esto pudiera representar la exposición a riesgos nuevos que no han sido previamente planeados en dicho plan de auditoría. Como consultores que somos, debemos estar íntimamente relacionados con estas adecuaciones, priorizando el aseguramiento de las áreas de riesgo emergentes. ¿Cuáles son estas áreas de riesgo emergentes en este momento? Bueno, por los análisis de efectos en la liquidez del negocio, los cambios en políticas gubernamentales, revisar de qué forma están afectando el negocio, con los efectos de la pandemia, tanto en nuestros clientes como en nuestros proveedores, digitalización de procesos, etcétera. Debemos entender que en este tema tenemos que abandonar la forma tradicional de planificar la auditoría interna y cambiar a un plan de auditoría que nosotros llamamos un plan de auditoría ágil y dinámico. Aún y cuando el plan de auditoría 2020 esté autorizado y acordado, rompiendo un poco paradigmas de lo que es la auditoría, debemos de dejarlo y elaborar uno nuevo cada momento en el que se vaya requiriendo de acuerdo a las necesidades de la empresa. Siguiente, por favor. Normalmente trabajamos como un ente independiente, pero en estos momentos tenemos que unir esfuerzos con todos los departamentos. El hecho de decir que la parte de auditoría interna debe de
considerarse como un consultor de negocios debe de hacerse realidad y debemos de inmiscuirnos, debemos de meternos en la operación de la empresa porque no cabe duda que somos los auditores internos los que más conocemos del negocio y podemos ayudar en la transformación y podemos ayudar en cómo la empresa planea sacar adelante el negocio y qué acciones pretende llevar a cabo y cómo las pretende llevar a cabo. No hay departamento más inmiscuido, más metido en lo que es el negocio que es auditoría interna. Entonces, en estos momentos debemos de trabajar estrechamente con otras áreas que lleven actividades para reducir el riesgo de interrupción del negocio. Debemos de trabajar con la gerencia, debemos de trabajar con mercadotecnia, debemos de trabajar con ventas, debemos de trabajar con riesgos para apoyarlos, para criticarlos, para darles nuestra opinión respecto de los seguimientos que están ellos planeando. Es decir, apoyar con la experiencia del departamento en las modificaciones o adecuaciones a nuevos proyectos o a la forma de cambiar el negocio. Es decir, la experiencia que tenemos en el negocio y cómo éste puede evaluar los nuevos proyectos o los cambios que se están llevando a cabo en la empresa. Revisar los planes de contingencia que se han implementado en el negocio, alinearla a las buenas prácticas. Este conocimiento o experiencia puede aportar una voz objetiva a los planes de las empresas de manera rápida y de esta forma anticiparnos a posibles riesgos derivados de los cambios que se pretenden implementar. En este contexto de cambios importantes, con una gran incertidumbre, es casi probable que los controles no sean respetados. Es decir, con la reducción de personal y con la urgencia de hacer cambios rápidos, es muy probable que los controles tienden a ser modificados, que tiendan a ser suplidos por otros, y entonces esta forma de suplirlos con la finalidad de mantener el negocio en marcha, deja inminente un posible riesgo de fraude, muy latente, ya sea por el mismo robo de activos o la manipulación de la información financiera para reflejar resultados irreales, sobre todo ante el estrés de cumplir con el resultado que se está pidiendo en estos momentos y por la inminente reducción de la plantilla laboral. Es decir, el factor humano está tan estresado en estos momentos ante los resultados y ante el riesgo de quedarse sin trabajo, que puede estar tentado a hacerse indebidamente de los activos del negocio o en el caso de directores o gerentes, de reflejar resultados que no concuerdan con la realidad. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo están respondiendo las empresas? Las empresas están respondiendo, obviamente, focalizando su esfuerzo en la atención a clientes, focalizando el tema de cuidar su elemento más importante, que es el factor humano, y cuidando, obviamente, el riesgo de contagio de los empleados. Y un tercer punto, verificando cuáles son los efectos financieros que está teniendo o que puede tener esta pandemia. En la mayoría de las empresas se crearon comités multidisciplinarios para hacer frente y tomar acciones ante los efectos de la pandemia, liderados por la gerencia o por la dirección general de la empresa y con la participación de las opiniones del consejo, del Departamento de Auditoría Interna y de Riesgos, poniendo especial atención en los efectos financieros y la manera de controlarlos, aumentando un enfoque en clientes y cuidando el elemento más importante de la organización, que es el factor humano. Es decir, beneficiando el trabajo a distancia, beneficiando el tema de que los trabajadores puedan seguir laborando y obviamente cuidando la situación financiera de la empresa para darle continuidad al negocio. Ahora, ¿cómo están haciendo este tipo de comités?
Bueno, pues realmente lo que están haciendo es que están, o se hizo al inicio y se sigue haciendo en el transcurso de esta pandemia interminable, el hecho de la creación de lo que nosotros denominamos como un cuarto de crisis. La siguiente, por favor. Y no es otra cosa más que un cuarto de crisis, es una reunión virtual, presencial, a distancia, que tenga propósitos y que tenga estructuras, es decir, que tenga un propósito de un objetivo de cómo encarar la crisis, cómo repartir el trabajo y la responsabilidad entre todos los integrantes, evitando obviamente el desgaste con el equipo directivo, porque finalmente quien refleja los resultados del negocio es ese equipo directivo, pero el trabajo y la responsabilidad pues es del equipo en general. Entonces se hace este cuarto, este equipo con la estructura de diversas áreas, como se comentó en la lámina anterior, y con un lenguaje de información común. ¿Qué tenemos que hacer en este cuarto de crisis? Pues asumir la realidad, asumir lo que realmente le está pasando a la empresa. Es decir, debemos de ser objetivos, evitando la subjetividad de qué es lo que yo creo que pueda suceder, sino usando realmente información real, información precisa, información que nos proveen realmente fuentes fidedignas. Es decir, someterse a lo real. Buscando poner en perspectiva estas situaciones. Comprender con claridad el propósito y las consecuencias de las estrategias y obviamente que estas personas estén abiertas a escuchar y a hacerse escuchar. Este equipo debe estar formado por este tipo de personas. La siguiente, por favor. Ahora, el tipo de respuestas que han tenido los negocios, pues han sido dos, no tienen mucho de dónde buscarle, ha sido ofensivo y defensivo. ¿Y por qué? Bueno, pues está claro, el ofensivo pues es en el que se encontraba el negocio en muy buenas condiciones, es decir, era un buen negocio que reportaba utilidades robustas, que el mes o los meses de la pandemia no le han afectado significativamente en la continuidad del negocio. Y entonces, este sector que se encontraba financieramente fuerte, pues obviamente le permitieron hacerle frente a los retos y ante una competencia que estaba actuando de manera defensiva, pues lo que hizo fue salir al mercado, utilizar sus fuentes y tomar lo que los clientes que estaban actuando de manera defensiva estaban dejando ir. Los otros clientes que por su sector o por su posición en el que estaban fueron afectados directamente por la pandemia, pues obviamente tuvieron que actuar de manera defensiva porque el negocio, ya sea por la pandemia o porque simplemente su situación venía mal, redujeron su actividad ante un panorama de incertidumbre económica, porque era más viable para el negocio esperar a ver cómo se reactivaba la economía, aunque a largo plazo esto representara un riesgo para la propia continuidad del negocio. Obviamente es mejor actuar de manera ofensiva que defensiva, porque en el largo plazo quien actúa de manera defensiva pues prácticamente está condenado a desaparecer. Cambiar el modelo económico, nosotros creemos que no es necesario cambiar el modelo económico del negocio ante la pandemia, sino adecuarlo, porque la forma de competir cambió. Es decir, ahora la estrategia debe ser orientada a negocios cada vez más de comercio digital y aprovechar las fortalezas de la empresa ante sus competidores. La siguiente, por favor. Y aquí, ante este efecto, pues, la preocupación principal en los negocios fue la disminución en las ventas y el incremento en los costos de los insumos, con lo que a corto plazo esto podría representar una falta de liquidez, por lo que la gerencia se enfrentó al dilema de a qué le hacemos o a qué le damos prioridad, a la liquidez o a los ingresos. Pues si bien es cierto la liquidez es importante, esta se logra solamente disminuyendo los costos y los gastos a su mínima expresión y eliminando la inversión en activos fijos
con lo que el capital de trabajo se vería cuidado sumamente. También tendría que hacerse el uso de líneas de crédito, aunque este método de liquidez no puede ser mantenido a largo plazo. Es decir, el contraerse, el reducir operaciones, el disminuir inversión en activos, te puede dar, de acuerdo al tipo de negocio que tengas, a hacerle frente a la crisis en el corto plazo. Pero nosotros creemos que en este tema tienes que pensar a largo plazo. Es decir, que sí tienes que cuidar la liquidez. En tiempos de crisis, la liquidez es el rey. Sin embargo, no lo es todo. Lo que nosotros decimos es que tienes que cuidar la liquidez, pero también tienes que ver más allá. Tienes que plantear un panorama adicional para también generar los ingresos, para que la empresa pueda tener una contribución marginal positiva a largo plazo. Es un reto, un verdadero reto que han estado enfrentando los negocios, pero es importante. La siguiente, por favor, Norma, la última. Importante segmentar. Segmentar es encontrar en la empresa lo que realmente da valor al negocio. En estos momentos debemos de encontrar aquellos actividades o aquellos productos que realmente nos dan valor y priorizarlos y apostarles a ellos. Muchas gracias. A ver, a continuación vamos a seguir con el tema el impacto financiero en la micro y pequeña empresa a cargo del doctor Ariel Gutiérrez Ortiz. Adelante, doctor. Ok, buenos días, muchas gracias. Gracias al Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, aquí a la doctora Norma, a Manuel, a todos, muchas gracias por la invitación. Y bien, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el impacto financiero. La siguiente, por favor. Bien, voy a comenzar rápidamente con estos datos que nos proporciona el INEGI, la Secretaría de Economía y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, en donde podemos apreciar pues la importancia de las microempresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Podemos ver que este dato, que es del año del 2018, hace 2 años ya de esto, pero pues seguramente antes de la pandemia pues esto no ha de cambiar tanto. Esperemos ahora los resultados que puedan arrojar hacia el final ya de este año, ¿verdad? Pero podemos apreciar que más de 4 millones de micro y pequeñas y medianas empresas componen esta situación. Lo que podemos ver es la participación que tienen también las microempresas, que es del 97%, y el resto, el otro 2% pues lo pueden ver en pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? La siguiente. Bien, entonces con esto podemos apreciar que las empresas de esta clasificación que tienen, que son las MIPYME, su contribución al PIB, ¿sí? Según para el año 2019, fue alrededor del 52%, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante, ya que pues, son relevantes este tipo de empresas para nuestro país, ya que también generan el 72% del empleo formal, ¿sí? Pero bueno, a pesar de todo esto, de que ayudan en el PIB, o son una gran parte del PIB y generan mucho empleo, pues también la supervivencia de las mismas se ve afectada, ¿verdad? Y podemos apreciar entonces que la tasa de mortalidad de las MIPYMES en nuestro país es muy alta, es alrededor del 70%, ¿verdad? Y entonces las que sobreviven pues tienen problemas en que enfrentarse con respecto a la tecnología y al capital que les garantice su permanencia, ¿verdad? Y eso pues cada vez es más complicado. Y bueno, ahora le sumamos a esto pues la pandemia, ¿no? Que también es algo que seguramente va a afectar bastante. La siguiente. Bien, ¿qué es lo que podemos apreciar en esta diapositiva? Bueno, la tasa de mortalidad. Aquí tenemos más o menos, en este caso son básicamente para las microempresas, ya que las microempresas son más o menos pues de 1 a 10 empleados. Entonces tenemos el tiempo en el que generalmente sobreviven estas empresas en el mercado. Ahí podemos apreciar que hasta de 2 empleados, pues para 1 año, viven o sobreviven el 62.6%. Y lo que podemos apreciar básicamente aquí es que a mayor número de empleados, pues más se complica, ¿verdad?
que las empresas puedan de alguna manera sobrevivir. Así es que su tasa de mortalidad aumenta en relación al número de empleados que tienen. Adelante. La siguiente. Muy bien. Bien, ¿qué es lo que podemos ver? El INEGI, la Secretaría de Economía y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico elaboran lo que es la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro y Pequeñas y Medianas Empresas, en la cual podemos nosotros apreciar pues también algunos datos interesantes de lo que es el resultado de la investigación de esta encuesta. Bueno, generalmente nosotros podemos decir que las micro y pequeñas empresas pues de alguna manera buscan al momento de nacer, ¿sí? Tienen que seguramente de algún lugar sacar el dinero para su creación, pero ese dinero a lo mejor les va a durar quizás para la operación de algunos meses, pero ¿qué va a pasar más adelante? Más adelante van a requerir, ¿sí?, de algún otro apoyo. Generalmente, muchas de las empresas lo que buscan es el primero de los apoyos que se tienen en mente es un crédito bancario, ¿verdad? O con una entidad financiera. Y también, ¿por qué no? Apoyos del gobierno, ¿verdad? Pero eso es lo que lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí lo importante de esta gráfica de destacar es las empresas que de alguna manera aceptarían o no un crédito bancario, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos apreciar? En amarillo podemos ver que en total, más del 70% no lo aceptaría. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver algunas de las razones. Adelante. Aquí está, por ejemplo, en esta nos dice por qué no aceptarían ese crédito bancario. ¿Sí? Y ese crédito bancario no lo aceptarían, en primer lugar, digamos, porque en amarillo también hablamos que es caro, porque seguramente la tasa de interés que les ofrecen es bastante alta, entonces pues seguramente ellos ven que no la van a poder pagar. Luego tenemos, por ejemplo, que no lo necesita. Bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? Que a lo mejor las empresas no necesitan de este tipo de apoyos. Sin embargo, en la primera parte de arriba que podemos ver en color azul, donde dice otras, incluye algo interesante. Dice que cree que seguramente no se los den, ¿verdad? Y otras creen que es muy a corto plazo o, ¿verdad? En esta situación, cuando creen que es muy a corto plazo, ¿a qué se refiere? Pues que seguramente se los prestan, no sé, el dinero a un año o a menos, por ejemplo, o a menos de 2 años, entonces a lo mejor ellos no van a alcanzar a poder pagar los intereses de esta misma deuda, ¿verdad? Que están adquiriendo. La siguiente. Bien, aquí ¿qué es lo que tenemos? Dice que es el porcentaje de empresas que les han rechazado un crédito en los últimos 2 años y la razón del rechazo. Bien, al 6.9%, ¿sí?, de estas empresas que solicitaron, que equivale a 287,780 empresas, pues bueno, se les rechazó o no se les dio el préstamo. ¿Por qué? Aquí tenemos algunas de las razones y dentro de las más importantes es que porque no pudo comprobar los ingresos, porque no tiene un historial crediticio y pues bueno, de alguna manera también porque hay un mal historial crediticio, no tenían garantía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones afectan demasiado. Algo que también es importante es lo que viene en el aspecto de otras, sí, que es que nos comenta aquí que la empresa tiene poca antigüedad o no tiene una cuenta en el banco, ¿verdad? Eso también es importante porque, bueno, vemos que muchas de estas empresas, de estas micro y pequeñas empresas, pues bueno, generalmente al momento de nacer, pues eso es lo que les afecta, ¿verdad? Que no tengan antigüedad y que quizás a lo mejor no tengan un historial crediticio o que no tengan una garantía y por eso pues no les pueden dar algún apoyo financiero, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien. Como había comentado, generalmente las empresas cuando nacen de alguna manera cuentan con un capital, que ese capital a lo mejor les va a durar para una operación de un determinado tiempo, diríamos que algunos meses, ¿sí? Y después tienen que buscar entonces la forma de capitalizarse nuevamente, ¿verdad? Bueno, decíamos que entonces buscan ellos apoyos por parte de entidades financieras como cooperativas, como bancos, etcétera, pero también está la otra opción que es la parte de los apoyos que ofrece el gobierno en sus diferentes niveles, ya sea apoyos federales, apoyos estatales o incluso municipales.
Bien, aquí lo que podemos apreciar es el conocimiento que tienen esas empresas acerca de los programas de promoción y apoyo del gobierno, ¿verdad? Bueno, aquí es importante destacar también que más del 85% de esas empresas no los conoce. Es algo sumamente importante que de alguna manera pues le pega a la empresa no saberlo, ¿verdad? Entonces, como no lo sabe, pues no lo solicita y por lo tanto pues no puede tener algún acceso a este tipo de apoyos o incluso de préstamos, ¿verdad? Que esos préstamos pues son a una tasa de interés mucho más baja que lo que lo podrían lograr a través de una entidad financiera. Adelante. Bien, ahora el mismo punto pero dividido por sector, ¿verdad? ¿Cuál es la situación aquí? Que en el sector, aquí tenemos los tres sectores, digamos los más relevantes: servicios, comercio, manufactura. Entonces, nuevamente se repite un patrón similar al anterior. Más del 80%, ¿sí? No los conoce, no conoce estos apoyos. Entonces, si no conoce estos apoyos o estos préstamos a una tasa de interés más baja, pues entonces se complica la vida existencial desde el punto de vista de las finanzas, ¿verdad? Cabe señalar que en las empresas, pues la parte financiera es básicamente la más importante, ¿no? Yo podría decirlo prácticamente que pues, el 100% de las actividades que hace una empresa tiene un impacto financiero, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera tiene que buscar cómo resarcir esas finanzas, ¿verdad? Que ese impacto sea menor o cómo lo puede minimizar, ¿verdad? Adelante. Bien, ahora en términos generales, por tamaño, digamos, de la empresa, pues bueno, tenemos un patrón similar. Aquí el detalle es que pues va a la alta, ¿verdad? Más del 90% en total, ¿verdad? Vemos que no tienen acceso a esos financiamientos, ¿sí? Ya sea de alguna manera por el banco o sea por apoyos ofrecidos por parte del gobierno, ¿verdad? Así es que, bueno, esa situación es sumamente complicada para las empresas. Adelante. Bien, entonces, ¿qué provoca el fracaso y muerte de las micro y pequeñas empresas en México? Bueno, como habíamos dicho, pues tiene que ver básicamente con toda la parte financiera, ¿sí? Que es uno de los motivos mayores por los cuales fracasan las empresas. Ahora bien, esa parte financiera, ¿dónde la vemos reflejada? En un plan de negocios. En un plan de negocios se puede apreciar perfectamente todo el desarrollo del mismo proyecto, digámoslo así, y podemos nosotros apreciar dónde y en qué parte afecta más o se tienen mayores impactos financieros. Adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, los puntos que componen un plan de negocios así básicamente, que es lo que podemos encontrar en términos generales. Y si alcanzamos a apreciar, todo lo que aquí nos maneja es una planeación al final del día, pero esa planeación hay que ponerle dinero, ¿verdad? Hay que ponerle precio a todo eso. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es el impacto que tiene esta situación, ¿verdad? En el penúltimo punto tenemos el estudio económico financiero, que ahí es el resumen básicamente de todo lo demás, ¿sí? Pero desde el punto de vista monetario. Y al final tenemos algo bien importante que, bueno, aprovechando ahorita esta situación que estamos viviendo de la pandemia, pues ahí está el plan de riesgos y contingencias, ¿cierto? Que seguramente, pues bueno, para empezar, muchas de las empresas enmarcadas en este nivel no tienen un plan de negocios. Al no tener un plan de negocios, entonces no tenemos un plan de riesgos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Adelante. Bien, en las conclusiones, bueno, tenemos que las micro y pequeñas empresas pues amplían la base productiva, atienden directamente a sus clientes generalmente, algunos atienden mercados especializados, y tienen empatía y relación con grandes empresas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues es común que no haya una reinversión, ¿verdad?, de las utilidades, tienen dificultad para acceder a los financiamientos y una baja capacidad de negociación también, por lo cual no pueden obtener mejores precios y pues eso de alguna manera pues les afecta desde el punto de vista financiero. Adelante. Bien.
Pues concuerdo aquí con lo que comentan estos autores, Restrepo, Valencia y Venegas, que las decisiones financieras representan un gran impacto en el funcionamiento y desempeño de las empresas. Pues bueno, no tener esta información, pues de alguna manera va a contribuir a que desaparezcan del mercado, por ejemplo, y las decisiones de inversión y de financiación son relevantes en todos los aspectos de la empresa. Así es que en términos generales, sí, ahí se tiene que desarrollar un plan de negocios, ¿sí? Como resultado y esto va a ayudar a que se minimice el impacto financiero dentro de la micro y pequeña empresa. Y pues con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación tenemos la participación del doctor Rigoberto Reyes Altamirano con el tema el impacto fiscal en la micro y pequeña empresa. Adelante, doctor, con su participación. Gracias, buenos días a todos. Si pasamos a la siguiente lámina, las micro y las medianas empresas tienen un marco regulatorio, que es esta ley para el desarrollo de la competitividad. Esta ley viene desde el 2002, fue reformada en el 2006 y de nueva cuenta hubo una reforma en el 2009 para... Si pasamos a la siguiente lámina, para estratificar el número de trabajadores en el que se ubican. Es un marco referencial nada más que lo estoy señalando, porque una de las conclusiones sería que a pesar de que existe esta ley y que obliga al gobierno federal a establecer apoyos para estas empresas, pues lamentablemente, como lo vamos a ver, en el presupuesto de egresos de la federación sí se establecieron algunos microcréditos, pero lamentablemente con esta pandemia no se ajustaron, lo cual sería muy deseable de que se modificara el presupuesto de egresos para establecer una bolsa de emergencia por esta pandemia que se nos vino encima. Bien, si pasamos a la siguiente lámina, vemos que según el Centro Económico para América Latina, la CEPAL, establece qué empresas están en riesgo severo de cerrar, como lo vimos con los expositores anteriores. El número me llamó la atención que hablaban de la muerte de estas empresas. Bueno, aquí tenemos a los sectores que tienen mucho riesgo, como es el turismo, como es la industria cultural tradicional, como es el comercio, los automóviles, el transporte. Menos probable las actividades financieras, las bebidas, los muebles, la industria química, y quizás los más fortalecidos por esta crisis, porque también hay sectores que se vieron fortalecidos. Tenemos a los de insumos y equipo médico, a los de medicamento y sobre todo al área de alimentos, los que producen alimentos, agricultura, ganadería y pesca. Bien, pasamos a la siguiente lámina. También la CEPAL nos revela el porciento de empresas que pueden cerrar a consecuencia de la crisis. Estamos hablando de el 20% que se presenta en números negativos según la CEPAL. Hablamos de las microempresas y luego le sigue las pequeñas empresas con el 7.1. ¿Qué quiere decir? Que las que están en grave riesgo de desaparecer son las microempresas, estas que fluctúan en el número de trabajadores y que, bueno, pues va a traer un aumento notable de personas desempleadas, y el Seguro Social ya nos reveló aproximadamente en 3 meses 140,000 empleos que se han perdido. Pasamos a la siguiente lámina. En esta lámina, si pasamos a la siguiente, de favor. A la siguiente lámina, si pasamos, por favor. Las empresas también, aquellas por sector, al comercio al por mayor y al por menor, es la mayor incidencia, sobre todo estas empresas
pequeños restaurantes, pequeños fondas y aquellos que comercian al por mayor y por menor, en el caso de los mercados rodantes, etcétera, que generan fuentes de empleo, pues es el mayor número de las que están en peligro de desaparecer. Si se fijan, está la industria manufacturera en un segmento intermedio, porque la industria, los pequeños talleres se dedicaron a hacer cubrebocas y aprovecharon esta crisis como una oportunidad, pues para generar empleos y para generar ingresos y generar trabajo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, habíamos ya señalado el porcentaje de empresas que se pueden, los empleos que se pueden perder. En el caso de las microempresas, bueno, pues es el mayor número. Igual, pasamos ahora sí a la siguiente lámina. ¿Qué se encontraron? ¿Qué se encontraron las micro y las pequeñas empresas? Se encontraron que en plena crisis, a partir del 1 de junio, aquellas que quisieron diversificarse, y porque Mauro comentaba de que era recomendable que utilizaran los servicios digitales. Bueno, en esta crisis de que las empresas comenzaron a vender comida para llevar a través de las plataformas tecnológicas, se encontraron que a partir del 1 de junio de este año se les iba a comenzar a retener tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado. Aquí, lamentablemente, nunca entendimos por qué el gobierno federal no prorrogó esta disposición, por lo menos 2 o 3 meses para efectos de la retención, en tanto que las empresas se dedicaban más a trabajar que a darse de alta, que a presentar declaraciones, que a registrarse, esta obligación que entró en vigor el primero de junio. Es cierto, si pasamos a la siguiente lámina, es cierto que estas empresas, aquellas micro que no rebasan de 300,000 pesos de ingresos, las retenciones se pueden ir olvidando del pago de impuestos, porque las retenciones se considerarán definitivas y por lo tanto no tendrán obligación de presentar esta declaración anual. Sin embargo, hay un problema que lo comentamos desde el mes de enero, cuando entró en vigor estas disposiciones. Si una micro tiene ingresos como RIF y también tiene ingresos desde las plataformas digitales, tendrán que llevar dos controles, uno para el RIF y otro para los servicios digitales. Se me hace absurdo, este mecanismo híbrido que deberán de llevar y deben de llevar a estas micro. ¿Por qué? ¿Por qué no los mandan bajo ingresos preponderantes? ¿Por qué no los mandan a uno o a otro? Pero no obligarlos a llevar un sistema híbrido. Lo cierto es que para todas estas micros que comenzaron a vender alimentos a través de plataformas digitales, a partir del 1 de junio se les comenzó a retener, y por lo tanto pues tenían que dar de alta obligaciones de este tipo. Inclusive, si pasamos a la siguiente lámina, se publicó en el diario oficial anterior, por favor, se publicó en el diario oficial el listado de las empresas, de las plataformas que ya se registraron ante el SAT. Ahí tenemos Expedia, tenemos Uber, tenemos Amazon, que ya se dieron de alta y que en automático pues ellos van a cumplir con esta obligación de retener. Hay otras que no se han dado de alta, y quizás no se han dado de alta porque la demanda es muy poca. Estamos hablando de Airbnb, es decir, todas aquellas
esta plataforma que administra a todos los que rentan, que rentan hoteles, que rentan casas, que se rentan como apartamentos, y que bueno, pues por esta pandemia, pues hubo una demanda muy poca para este efecto. Bien, pasamos a la siguiente lámina. ¿Cómo solucionar el problema que van a enfrentar las micro y las pequeñas empresas? Bueno, el soporte jurídico nos lo da el decreto publicado el 30 de marzo de este año. En el artículo primero de este acuerdo se dice claramente que por causa de fuerza mayor se mandan trabajadores a su casa, y algunas empresas deberán de cerrar, aquellas que no se consideren actividades esenciales. Bien, ¿qué va a pasar con las empresas que no presentaron durante marzo, abril, mayo y ahora en junio no presentaron sus declaraciones, si es que no son RIF como persona física, si es que son pequeñas empresas, es decir, personas morales? Bien, en lugar de que el gobierno federal, pasamos a la siguiente lámina, en lugar de que el gobierno federal se preocupara de que muchas de estas empresas no tienen recursos, porque no hay recursos para hacer estos pagos provisionales y para pagar las cuotas obrero-patronales, pues lo único que consiguieron fue, en el caso del IMSS, sacar dos acuerdos, el 191, donde les dicen, ven conmigo para que celebres pago en parcialidades. Oye, pero por fuerza mayor, ¿por qué te tengo que pagar recargos? Las cuotas obrero-patronales está bien, las debo de pagar, pero ¿por qué te tengo que pagar intereses? Pasamos a la siguiente lámina. ¿Y qué es lo que dice el otro acuerdo del IMSS? Nos dice el 213, nos dice, mira, para pagos de diferimiento el interés mensual será hasta por 12 meses de 1.26 y de 12 a 24 de 1.53. Oye, pero jurídicamente la fuerza mayor elimina la obligación. No es que yo no quiera pagarte las cuotas obrero-patronales, sino que sí te las quiero pagar, pero no entiendo por qué quieres que te pague intereses si por fuerza mayor estoy incurriendo en un incumplimiento fiscal. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Esto es a propósito del IMSS. Y a propósito del SAT, el criterio fue el mismo. La regla 242 de la miscelánea les dice a los contribuyentes, ven a celebrar un pago en parcialidades, me vas a pagar recargos por mora y por financiamiento. Y la pregunta es, ¿pero por qué debo de pagar recargos? ¿Por qué si existe fuerza mayor y la fuerza mayor destruye la obligación? ¿Por qué no me dejas pagarte las contribuciones que te adeudo sin recargos, que jurídicamente sería lo procedente? Bien, pasamos a la siguiente lámina. Lamentablemente el gobierno no estableció, de acuerdo al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, no sacó ningún acuerdo de facilidad para poder apoyar en general a todos los contribuyentes, en particular pues a estas micro y pequeñas y medianas empresas. Esto se publicó y entró en vigor el 1 de enero del 2020. Y de acuerdo a la ley que comentamos al inicio, el presupuesto de egresos de la Federación previó bolsas para un programa de microcréditos para el bienestar. Ojo, para bolsa número 1, para los pueblos y comunidades indígenas. Bolsa número 2, para la igualdad entre mujeres y hombres. Estamos hablando de 1.925 millones de pesos. En el caso de pueblos indígenas, de 240,000 millones. Y programas de sujetas a reglas de operación, también hay un programa de microcréditos para el bienestar. Bien, urge que se reforme el presupuesto de egresos de la Federación para apoyar
a las micro y pequeñas empresas con una bolsa emergente, porque esto fue diseñado en tiempos normales, pero para tiempos de emergencia no hay nada. Lamentablemente ni se ha tocado ni hay una sola propuesta para que se apoye a estas microempresas en tiempos de crisis. ¿Qué reglas salieron? Pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué reglas salieron? Bueno, el 27 de febrero salió las reglas de operación de los programas de microcréditos y le dijeron a las empresas, te voy a prestar 6,000 pesos, me vas a pagar 600 en 10 mensualidades. Y luego, si te presto 10,000, si te presto 15,000, si te presto 20,000. Bien. Y salió otro crédito para la palabra y para aquellos que no despidieron a nadie y que en automático el gobierno estuvo prestando. Estos créditos son insuficientes para apoyar a estas empresas en crisis y la realidad nos lo demuestra. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es el monto anunciado para medidas en crédito por país? Si ubican a México, estamos hablando del 2.6 en porcentaje del PIB, que es muy poco si lo comparamos con Chile, con 11.4, con Colombia con 8.0, con Perú con el 7.6. Es decir, el monto anunciado para apoyar es notoriamente insuficiente y no hay una sola propuesta para que esto se modifique. Pasamos a la siguiente lámina y tenemos las medidas con enfoque sectorial según tipología y sector. En el caso de México, en azul marino, si se fijan, el apoyo se está brindando directamente para las empresas y en un 9% de apoyo a la producción y un 23% de créditos. En América del Sur estamos hablando del 43% en créditos y en el Caribe el 35%. Luego entonces estas disparidades nos demuestran pues de que la política para apoyar tanto fiscalmente como desde el presupuesto en gastos fiscales es insuficiente. Luego entonces mi conclusión es, número uno, existe una causa de fuerza mayor que libera obligaciones y que estas empresas bajo este soporte legal deberían de tener apoyos para no obligarlas a pagar recargos, que paguen la deuda, de eso eso es correcto, pero debiera de perdonárseles las multas y los recargos. Y número dos, el presupuesto de egresos de la federación debiera de adecuarse para que se le brinde estos apoyos por la pandemia. Eso es mi participación. Gracias, buenos días y sigo al pendiente por si hubiera algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Rigoberto. Excelente. Continuamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora Norma, por favor. Bien, tenemos preguntas interesantes. Lorena Santiago pregunta, ¿están preparadas las empresas de auditorías para realizarlas en línea? Esa es la primera pregunta. Yo creo que en estos momentos no todas las empresas de auditoría están preparadas para hacer las auditorías en línea. Pero sí es importante que el cambio se vaya efectuando sistemáticamente, porque esto nos va a ayudar a que las auditorías sean cada vez más eficientes y que poco a poco nos convirtamos en unos verdaderos consultores de negocios. Nos va a llevar la pandemia, nos va a llevar estos efectos, nos va a llevar esta nueva realidad a hacerlo obligatoriamente, sí. No todas las empresas están, no, y sobre todo no las medianas y las microempresas. Muchas gracias. Iván Brambila pregunta, ¿también provoca el fracaso del negocio la inoperancia, es decir, la incompetencia gerencial o directiva? ¿Quién la quiere responder?
Bueno, definitivamente la inoperancia, claro que te puede llevar al fracaso. La inoperancia te lleva a la pérdida de mercado. La inoperancia, el hecho de estar en modo defensivo, te lleva a que el que esté de manera ofensiva tome tu mercado. Lo que tú dejas lo va a tomar alguien más. Entonces, claro que lleva al fracaso estar de manera inoperante. Lo que tienes que buscar es encontrar soluciones para operar, ya sea en lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo o hacerlo de manera diferente. Pero yo creo que la inoperancia no debe de ser una solución. Más bien, debes de buscar una transformación, una adecuación a los alternativas, a la nueva normalidad que está llevando a cabo. Yo no sé si tu negocio tenga que cambiar. Yo no sé si la forma de hacerlo tenga que adecuarse. Yo no sé si debe ser de manera digital, pero tienes que hacer una revisión al interior y en definitiva la inoperancia te va a llevar muy probablemente al fracaso de ese negocio. Muy bien. Por las cuestiones de tiempo, vamos a tomar todas las preguntas y vamos a responder de manera directa en el chat. Agradecemos a todos los asistentes y muy especialmente al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas por las facilidades de llevar a cabo este webinar. Por supuesto a los expositores, doctor Ariel, maestro Mauro, doctor Rigoberto, muchas gracias a todos los presentes y vamos a dar respuesta a las preguntas de manera directa en el chat. Por cuestiones de tiempo, esperamos el tema les haya agradado y es un tema por demás muy interesante con 3 enfoques muy diferentes, pero que tenemos que tener en cuenta hoy en día en esta situación que estamos viviendo. Gracias a todos, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Hasta luego, buen día. Buen día. Buen día para todos.